Salud y paz en Cristo Jesús. Hoy quiero hablarles acerca de la oración grupal, cuando dos, tres o más hermanos nos reunimos a dirigir peticiones delante de nuestro Dios amado, el Creador de los cielos y de la tierra. Por supuesto, en el nombre de Cristo Jesús. Así que voy a la Escritura. Quiero apoyarme en el Evangelio según Mateo capítulo 18. Y la piedra principal, la piedra angular, Jesucristo, dice lo siguiente. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Fin de la cita. Qué hermoso principio ha establecido nuestro Señor Jesucristo, advirtiendo que esto lo dijo mientras enseñaba sobre la necesidad y la manera como hemos de perdonarnos los hermanos, digamos, la habilidad de la potestad que tiene la Iglesia de Jesucristo para tomar decisiones en torno al perdón de los hermanos. Pero ciertamente, saben ustedes de la multisabiduría de Dios, donde algunos principios que son establecidos para enseñar algo también sirven para ser aplicados a otras situaciones espirituales, como en el caso de la oración. Dios está diciendo, la única forma de que se active el cielo es que cuando están reunidos varios hermanos, en primer lugar, estén reunidos en torno a la fe que tienen en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Ese es el primer requisito. Unidad en la fe, en un mismo Dios y en un mismo Señor. En segundo lugar, que se pongan de acuerdo no solamente en esa fe, sino también en los puntos que van a dirigir de petición al Dios Altísimo, al Padre de los Espíritus, al Dios y Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos ponernos de acuerdo en torno a qué punto de oración se le va a asignar a algún hermano. Bien, ciertamente pueden ocurrir dos cosas. O que nuestro pastor o el líder del grupo o todos, producto de un consenso común, pues nos pongamos de acuerdo en que alguien en particular lleve la dirección de la oración o que todos oremos libremente sobre ese punto. Pero en el caso de que, como quiera que fuere, se asignare un punto de oración a un hermano o una hermana en particular, lo que ocurre es lo siguiente, que debemos ponernos de acuerdo, además de estar reunidos en torno a Jesucristo, además de los puntos de oración, ponernos de acuerdo en que quien va a llevar la dirección de esa petición es una persona en particular. Y todos los demás concordar con esto y demostrar ese acuerdo con su comportamiento. Esto lo digo porque es muy común observar cuando se reúne un grupo de personas a orar, que se levanta a quien se le asignó la dirección de la oración, pero lamentablemente también se levantan paralelamente a orar otras personas, cuando la dirección de la oración la tiene es uno solo. Y cuando se levanta alguien a orar paralelamente al que tiene la dirección de la oración, pues esta persona está rompiendo el acuerdo, no está respetando el que la dirección la lleve una persona. La Escritura dice en 1 Corintios, refiriéndose a este principio a el hablar en lenguas, que si alguien está hablando, bien en revelaciones o en lenguas, pues los otros nos disponemos como oyentes a oír con atención lo que se está revelando o lo que se está hablando, en este caso lo que se está orando. Porque si no oímos, no entendemos lo que se hace. Y si no entendemos, ¿cómo diremos el amén? Alguien que no tiene ni idea de cuál es el punto de la oración no puede estar de acuerdo en decir un amén sobre algo que no sabe sobre lo cual va a orar. Alguien que no está oyendo detenidamente la oración no puede apoyar o respaldar la oración con el amén si precisamente, es como les digo, no le está prestando atención.
Cuando alguien se levanta a orar paralelamente, ignora las escrituras, rompe el poder del acuerdo y se levanta egocéntricamente como diciendo, no me importa que la dirección de la oración la tenga otra persona. Y con ello está menospreciando a ese pequeño a quien se le asignó la oración. ¿Por qué dice la escritura en este mismo Mateo 18? Mirad, no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque sus ángeles están delante de Dios viéndole cara a cara. Cuando alguien se levanta, inclusive su tono de voz es más alto que el que tiene la dirección de la oración, entonces el resto que nos hemos dispuesto para oír, prestar atención y entender la oración que lleva, pues no podemos decir el amén porque es que no estamos escuchando, porque por otro lado hay un hermano o una hermana pues levantados hablando otra cosa. Pues se nos ha indicado de común acuerdo que debemos prestar atención es a tal persona y no a otras. Muchas veces se rompe el acuerdo cuando alguien dice, bueno, en su corazón, y ustedes lo saben perfectamente, algunas veces habrán conocido personas así o inclusive nos habrá sucedido que se asigna la oración a alguien a quien consideramos que no tiene madurez, que no tiene lectura de la palabra, o que, bueno, ora sin fuego, o que la oración le faltó decir cosas, o que tiene menos tiempo que nosotros en la congregación. Son todas estas cosas que nosotros debemos aprender a soportar, a dominar, a entender, a amar con el amor del Señor, para sujetar nuestras emociones, para alinearnos a un mismo sentir, a una misma manera de pensar, para sujetarnos a la instrucción quizás de nuestro pastor o el líder del grupo que nos ha dicho, él lleva la oración. Y si usted no está de acuerdo y usted empieza a orar por su cuenta, usted no se está sujetando a su pastor. Esto es una de las formas también de sujeción a los pastores, conforme a lo mandan las escrituras. Así que, mis amados, si usted escucha en una oración que alguien lleva la dirección y está de acuerdo en que están reunidos en el nombre de Jesucristo, están reunidos, están de acuerdo también en torno al punto de oración y debe también ponerse de acuerdo y participar de ese acuerdo activamente con hechos y con verdad, en que a alguien diferente usted lleve la oración, usted se dispone a oír con atención en un lenguaje espiritual. No hay necesidad de abrir la boca, sino entender, porque recuerde que nuestro Dios lee nuestros pensamientos y nuestro corazón. Él no necesita que usted hable para saber lo que guarda usted en su corazón, para entender lo que usted está pensando o sintiendo. Así que usted guarde silencio, escuche con atención, diga amén cuando hay que decir amén, en el nombre de Jesucristo, o cualquier fórmula espiritual que lo dirija el Espíritu Santo para apoyar o respaldar la petición de oración en la que ya se han puesto de acuerdo. Estos que se levantan inclusive a orar, a adorar, están orando y ellos están adorando por otra parte. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y su voz es tan altisonante que rompe la armonía. Hay otros que aprovechan lo que ellos dicen, la unción presente, para pedir sus cosas personales. Entonces, cuando alguien empieza a orar a su propia manera o por motivos diferentes a los que se han puesto de acuerdo, esa persona no ha muerto a sí misma, no es capaz de sacrificar, diciendo yo no me sacrifico por otro, yo busco es lo mío, lo que yo quiero y a mi manera. Y allí no está reflejado el carácter de Cristo, porque Cristo se entregó por completo para alcanzar la vida nuestra, nuestra salvación, nuestra redención. Él se negó a sí mismo, se humilló para que viva otro. Usted también debe hacer lo mismo para que viva aquel por el cual la situación o la persona se está orando. Tiene que negarse a usted mismo. Si le parece por su experiencia o porque el Espíritu al momento de orar le revela alguna cosa, guarde silencio, porque nuestro Dios no es un Dios de desorden, no es un Dios de confusión, sino es un Dios de orden y un Dios de paz. Por eso se nos ordena también en la primera carta de los Corintios, haced todo, todo, inclusive al momento de orar, decentemente
y ordenadamente. Y el orden se ha fijado de común acuerdo en que la dirección la lleve otro. Entonces, cuando a usted le toque orar, si se le ha asignado algún punto, bueno, aproveche en su oportunidad e incorpore lo que el Espíritu o la palabra le haya guiado a decir que faltó en la oración del hermano, sin insultarlo, sin decir que faltó, sin tratar de hacerle quedar mal. Y si no tiene ningún punto de oración, bueno, hágalo. Dios le ministró, entonces hágalo en lo secreto, en lo privado, porque usted también puede interceder por el mismo punto, no solamente en forma grupal, sino también individual. Amados, lo espiritual no significa dejarnos llevar por el espíritu exactamente, o sea, todo el tiempo. Miren, la escritura dice que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Así también tenemos instrucción de que hay un orden, un protocolo profético, que aunque usted tenga una revelación, espere a que el otro termine y usted se incorpora. Hay un orden dentro de la congregación. Santiago nos dice también acerca de esto. El que es capaz de sujetar su lengua, también es capaz de sujetar, de dominar todo su cuerpo. Así que si usted, por mucho deseo que tenga de orar o adorar mientras la dirección de la oración la tiene otro, sujete su lengua. Porque el espíritu que habla a través del hermano es el mismo espíritu que mora en usted. Y ese espíritu, él mismo no se contradice. Él mismo no se va a levantar para confusión, para desorden. Es un espíritu como es el espíritu de Dios, de orden y de paz. Aprendamos a soportar, amar a los hermanos cuando oran, respetando el acuerdo. Porque si se rompe el acuerdo de cualquier manera, bien en que hay gente que no está reunida en torno a Jesucristo porque está pensando en otra cosa. En que ni siquiera sabe cuáles son los puntos de oración y empieza la oración y no tiene ni idea por qué se está orando. Y luego no puede oír o él mismo está orando por otra cosa. ¿Dónde está allí el acuerdo? Cualquiera de estas tres fórmulas se puede romper el acuerdo. Y la promesa es que mi Padre que está en los cielos hará lo que le pedimos aquí en la tierra cuando estamos de acuerdo. Dice la Escritura en cualquier cosa aquí en la tierra, pero cualquier cosa que sea conforme a la voluntad de Dios. Y si se rompe el poder del acuerdo, lamentablemente el Padre no podrá hacer nada porque el Cristo que está presente, el único que puede interceder, que es el intermediador entre el Padre y nosotros, se dará cuenta de que hay uno o varios que en su corazón no están de acuerdo. Y por eso hay cosas que no se logran en la oración grupal, porque hay gente que no está de acuerdo, hay gente que se cree más espiritual que otros y empiezan a orar más duro, con un lenguaje más espiritual aparentemente, pero en realidad está demostrando altivez, que no le agrada el que está orando o lo interrumpe añadiendo cosas, sustituyendo la oración del idioma que tomo yo la oración y empiezo a orar más duro. ¿Qué están haciendo? Altivez, orgullo, no se sujetan, rompen el poder del acuerdo y no conocen el efecto positivo, beneficioso, obrador que representa el siempre estar de acuerdo, porque Dios quiere ver a su familia, a sus hijos, permanentemente de acuerdo, caminando en una manera similar de pensar, muriendo a sí mismos y viviendo para entregarnos los unos a los otros, sin competencia, sin sobresalir. Bien, mis amados, espero que mediten en estas cosas. Eso que sonó fue un mango que cayó arriba del techo. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.